Gloria al que es santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Para hacer un pequeño reporte, estuvimos el jueves en Valencia. Fue de gran bendición y asombro y terror y muchas sensaciones, pero lo que fuimos a hacer lo pudimos hacer. Repartimos las Biblias tal como llegamos, porque en nuestro deseo pudimos bajar los enseres que llevábamos, pero le compartimos al hombre que estaba a cargo de aquel gran almacén, aquella nave, que nuestra misión no era solamente repartir eso, sino repartir la palabra del Señor. Y en medio detrás de él había un venezolano que se levantó y dijo: estábamos pidiendo a Dios, preguntando cómo podemos conseguir Biblias. Amén. Dije, del Señor 100%. Amén. Y testificamos por las calles también. Algunas personas, solamente una nos rechazó, las otras estuvieron bien dispuestas. Que seguro que es por las oraciones Amén. que tenemos delante del Señor. No dejaremos de hacerlo, esta semana volveremos a ir y ya os iré contando. No vamos a hacernos la foto ni vamos de turistas. Por eso no queremos que pongáis en los estados como que estuviéramos ya haciendo algo especial. Eso no es del Señor. Ni recriminar, ni ver que nosotros no lo hacemos. Nosotros lo hacemos por Dios y para Dios, y es el único que nos tiene que ver. Por eso os dije, por favor, os digo, por favor, que no me pongáis en los estados, porque no es el motivo de hacerse la foto. No es la misión, hacerse la foto. Y en las caras de los que vimos el horror, la desesperación, el lloro, podíamos ver la pregunta que se hacían, como que estuvieran viviendo una injusticia. Una injusticia. Yo, para hablar un poco de esto, leeré un texto de la palabra del Señor, Levítico 19:35. Dice así, Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso y en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Repetimos el texto. No hagáis injusticia en juicio. Hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, una de las bendiciones del nuevo nacimiento, y empezamos ya muy alto, una de las bendiciones de un verdadero nuevo nacido y alguien que ha sido engendrado por Dios es la siguiente. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido engendrado por la palabra de Dios, deja de juzgar a Dios. Voy a repetirlo porque es muy importante. Si pudiéramos ya concluir con esta idea. Un verdadero nacido de nuevo, alguien que ha sido engendrado por el Señor, alguien que ha nacido de la palabra de Dios, alguien que tiene el Espíritu del Señor dentro de él, tiene una bendición dentro de su corazón, algo que le hace caminar distinto, pensar distinto, hablar distinto, razonar distinto, que es el que ha dejado de juzgar a Dios. En contrapartida, los falsos cristianos y la gente que se cree cristiana y no lo es, persevera, continúa, persiste
en juzgar a Dios. Los hombres, las iglesias, hoy día persisten en juzgar a Dios, es decir, hacen un juicio de Dios y lo que no les gusta de sus rasgos de carácter se lo cambian. Y manifiestan y predican, exponen, comen un Dios que no está escrito en la palabra del Señor, que tiene rasgos de la Biblia, pero lo otro que no les gusta no lo abrazan. El tío Peret siempre decía, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Y es verdad, es algo que hace gracia, pero es una gran verdad. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es inmutable. Lo vuelvo a repetir. La Biblia nos enseña que Dios es inmutable. Él no cambia. No lo muda el tiempo, como decíamos la semana pasada. No es transformado, ni nuestro pensamiento le transforma. Nuestro arrepentimiento no lo muda. Nuestra dejadez no le cambia. Su amor no está en un podio de que un día es el número 3, luego es el número 1, luego pasa al número 2. Su amor es siempre equivalente, equidistante, perfecto, eterno. Gloria tenga su nombre. Luego, cuando suceden estas cosas, uno se pone muchas veces a juzgar a Dios porque nosotros obviamente creemos que todo lo que le acontece al hombre es orquestado por el Señor. A veces el Señor envía, a veces permite, dígalo como usted quiera, pero es todo orquestado por Dios. Creemos que el Señor es creador, sustentador y hacedor de todas las cosas. Y sobre todo, también creemos que Él es soberano, ¿no? ¿Qué significa que es soberano? Que es rey sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Él dé su permiso. Es decir, no ocurre nada que Él no tenga presente. Dios no improvisa. Bien, Dios no improvisa, ni se arrepiente. No, pero la Biblia dice se arrepintió. La Biblia dice que le dolió en el corazón. Él no puede arrepentirse porque no peca. Amén. Le dolió en el corazón, obviamente. Gloria a Dios por ese antropoformismo que hace que el Señor se duela en el corazón de haber hecho al hombre. Gloria tenga su nombre. Entonces, cuando no nos gusta algo que hace Dios, hoy nunca veréis una iglesia o pocas iglesias que digan que lo que sucedió o todo lo que sucede es orquestado por Dios. Dirán que son casualidades de la vida, dirán que son cosas que pasan. Nosotros creemos que el Señor es hacedor, creador, sustentador y dicta y permite todas las cosas. Y no hay nada que esté fuera de su alcance. Lo creemos. Por eso el Señor nos dice en este texto que no hagamos injusticia en juicio. Que en nuestros juicios de valores no haya injusticia. Que seamos justos en medida de tierra, en peso. Y ahora dice, balanzas justas tendréis. ¿Cuál es la balanza justa? La balanza justa es la Escritura. Esa es la balanza justa, porque de alguna manera en las faces de aquellos hombres y mujeres había una queja brutal. Y detrás de las quejas que uno pueda tener contra el gobierno, contra el Estado, contra la comunidad valenciana, si uno se pone a mirar trascendentalmente al universo, al cielo, habrá una queja de alguien que haya creído en Dios y haya podido decir, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Es injusto, es una injusticia. ¿Habéis entendido la introducción? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro? Conocí a un hombre. Un hombre que me contó una experiencia tremenda en un tiempo donde su vida estaba sumida en un caos absoluto. Estaba sufriendo, desgastado, absolutamente hundido. Era esposo,
y predicaba la palabra. No entendía lo que le estaba pasando. Gravísimamente estaba sumido en el dolor, en la incomprensión, y creía que había una injusticia sobre lo que le estaba pasando a él. Este hombre me dijo que en la oración, un día orando, tuvo una visión. Y en esa visión contempló en el cielo, al lado de una extensa nube, un montón de metal roto. Se acercó, lo contempló y vio unas manos cómo recomponían ese metal pieza por pieza, trozo por trozo, cacho por cacho, y al recomponer ese metal que estaba absolutamente hecho añicos, se componía una antigua balanza. Y en esa balanza recompuesta por aquellas manos preciosas, el Señor en la visión le espetaba de esta manera, le decía: quiero que pongas en esta balanza los motivos que tienes para dejarme. Y que vayas a la palabra del Señor para que veas que hay motivos para dejarme. Y luego que tú me hables los motivos para abandonar esta carrera cristiana, yo voy a contraatacar para darte motivos para seguirme. Aquel hombre me contaba que empezó a buscar a Dios y en la palabra donde habían motivos para abandonar a Dios. Y se acordó de aquel siervo llamado Habacuc. Cuando el Señor tiene que escribir por medio de su espíritu, por medio del profeta, aquellas frases tan elementales y aquella queja que tiene Habacuc con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley y la palabra es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque este es un sufrido motivo para abandonar a Dios. Y ese motivo lo ponemos en la balanza, en la romana del sí. Vamos a dejarle. Vamos a abandonar este camino. ¿Por qué continuar adelante si es verdad que a veces cuando clamamos parece que Dios no oiga? Cuando está escrito que llamaremos y se nos abrirá, pero a veces llamamos y no se abre. Cuando está escrito que nos pondrá por cabeza y no por cola, pero guardamos mandamientos y no lo hace. Porque parece que las promesas de Dios no se cumplen en nosotros. Por eso Habacuc clama de esta manera: ve injusticia en los juicios, y no está hablando de los juicios de los impíos, está hablando de los juicios del pueblo de Dios. Que aún los rabinos y los ancianos juzgan injustamente, y es por esto que Habacuc dice: ¿para qué seguir así? ¿Para qué seguir estando delante de ti si se levanta violencia, pleito y contienda y el juicio no sale según la verdad? ¿No le ha acontecido a usted esto? ¿Que ha visto el mundo cristiano absolutamente desmarcado de la verdad y de la justicia? Que usted está orando, habla con otro que parece hermano y parecen que hablen dos idiomas distintos absolutamente. No tiene nada que ver un Dios con otro. Que hay iglesias que no están haciendo absolutamente nada, no están predicando la palabra del Señor y lo que predican es sesgado a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y dices tú dentro de tu corazón, usted dentro de su corazón, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué formar parte de este grupo si esto no va a ningún lugar? No sale el juicio según la verdad. Ya basta. ¿Para qué continuar adelante? Y este motivo lo ponemos en la romana, en la balanza del sí. Y como podéis ver, ¿la veis? ¿La veis? La tenemos aquí. ¿La veis? Ya la balanza se empieza a inclinar hacia abandonemos esto. ¿Para qué continuar adelante?
esta vida cristiana es injusta. ¿Por qué mueren niños? Porque hay niños en África, ¿veis? Fijaros, somos a veces nosotros mismos abogados del diablo. ¿Por qué en África hay niños que pasan hambre? ¿Por qué hay gente piadosa que no puede pagar la luz? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Es horrible, no hay justicia, parece todo una injusticia. Es un motivo suficiente para abandonar. Ese hombre que vio la visión también se acordó de aquel salmista llamado Asaf. ¿Os acordáis? Que Asaf empieza el Salmo 73 diciendo, porque en cuanto a mí, y se mira a él mismo y hace una introspección de lo que hay dentro de su corazón, porque en cuanto a mí. ¿Y qué hay, Asaf, dentro de tu corazón? ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Qué ocurre? Porque en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Porque en cuanto a mí, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Y acaso ese no es suficiente motivo para pensar que estamos en un lugar injusto? Los impíos tienen de todo, los piadosos les falta de todo. Los impíos logran con creces los antojos de su corazón y usted no. Usted tiene un Dios que representa, que suple las necesidades. Sin embargo, los ricos malos son más ricos y los pobres son más pobres. Es más, usted sufre por la muerte teniendo un Salvador. Los ricos parece que no sufran por nada y los impíos no sufren por nada. Casi se deslizan los pasos, casi se deslizan los pies, porque tuve envidia de los impíos. ¿Y acaso no le ha pasado a usted que ha envidiado al impío? Que ha dicho, tiene más que yo, no sufre y yo estoy sufriendo. Yo tengo congojas dentro de mí. Estoy amedrentado en mi corazón teniendo un Dios de poder y ellos no sufren por nada. Llega Asaf a plantearse esto. Atención, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he lavado mis pies en rectitud. Y es que a veces la santidad parece que no funcione. Parece que el apartarse no funcione. Parece que el consagrarse no funcione. Parece que el seguir al Dios de la Biblia no funcione. Y es Dios quien está dando los motivos para dejarle. Porque es la misma Biblia la que nos los da. Lavar las manos en inocencia no funciona. Eres aquel hombre, aquella mujer, aquella familia que se plantea la búsqueda verdadera de Dios. Aquella búsqueda que es de rodillas, que busca su palabra, que busca la verdad. Nos hemos apartado de la cultura, pero no funciona. Intentamos dar testimonio, pero no funciona. Amamos, pero parece que les odiemos. Hacemos obras de ángeles, parece que hagamos obras de demonios. En vano he limpiado mis manos en inocencia. En vano limpié mis pies en rectitud. ¿No le ocurre? ¿No desespera usted con este motivo? Y si lo ponemos en la balanza, ¿lo veis? La balanza se inclina desmedidamente. Hay injusticia, esto es insoportable, no hay quien lo aguante. Esto no puede ser. Como los que ponen en la balanza, y podían haber puesto en la balanza la recriminación de Cristo en la iglesia de Pérgamo. Retienen tu nombre, Señor, no niegan tu fe. Aun entre ellos hay gente ministrada por la doctrina de Balaam, pero hay gente que resiste. También son ministrados por nicolaitas, pero hay gente que resiste. Además, el pastor fiel es muerto entre ellos, pero hay gente que resiste. Y aún así, pides que se arrepientan. ¿No hay suficiente sufrir, Señor? ¿No les quitas los nicolaitas? ¿No estás haciendo que esta gente vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder? ¿Por qué ese es tu discurso, Señor?
aquel hombre empezó a apuntar las cosas, los motivos verídicos reales para dejar este camino. Para no hace falta limpiarnos las manos. ¿Para qué estar luchando contra los nicolaitas? Si aún así nos pedirá que nos arrepintamos antes, yo os digo a vosotros que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O como exige a la iglesia de Éfeso, que aún tienen, dice la Biblia, un arduo trabajo y paciencia, aunque han expulsado a los malos y han trabajado por amor, les dice, pero tengo algo contra ti. ¿Aún tienes cosas contra nosotros, Señor? Esto es inaguantable. Hemos dejado nuestra familia, hemos dejado de casar a nuestras hijas así, hemos dejado de hacer tantas cosas, pero aún tengo algo en contra de vosotros. ¿Aún lo tienes en contra de nosotros? Sí, que has dejado tu primer amor. Es insufrible, es insoportable. Son motivos para poner en la balanza. Basta ya, dejémoslo ya. Si es que siempre exige, nunca termina, siempre hay más. Y la balanza ya está casi tocando al suelo. O la iglesia de Esmirna, que aunque con tribulación van a ser probados, haciendo que el diablo eche a algunos de ellos a la cárcel. Tienen extrema pobreza y dice, aunque también tengo que decirte que estás muerta, aunque tienes nombre de que vives. Hermanos, ¿no es el suficiente motivo que vemos en los que están muertos? Mirad, los que están muertos son los que tienen nombre hoy. Vemos iglesias sin vida con nombre, libros que no tienen vida con nombre, pastores que no tienen vida con nombre, redes sociales, los youtubers, esto, lo otro, TikTok, con nombre. Y no tienen vida, no hay nada. ¿No es suficiente motivo para poner en la balanza? ¿Acaso no le ocurre esto o no le ocurre a usted? ¿No le está ocurriendo? Las injusticias de la vida, las injusticias en la iglesia, las injusticias en los hombres de Dios, el motivo de Sardis, hombres y mujeres que llevaron vida cristiana, pero aún Dios les exige más. Oh, hermanos, creo que hay suficientes motivos para que abandonemos. Otros, el pastor es muerto y te dice que no te preocupes, que sigas adelante, pero si nos has quitado el pastor, lo has permitido tú orquestas todas las cosas. Él con un chasquido de dedos hace que se vayan los nicolaitas, con un chasquido de dedos resucita al pastor, con un chasquido de dedos hace que no haya mala doctrina, pero él no quiere, lo permite. Ya está bien. Como veis, hermanos míos, la balanza se inclina desmedidamente. ¿Cómo va a poder el Señor contrarrestar todo esto? O como la iglesia de Filadelfia, que tiene poca fuerza. ¿Pero por qué no les das fuerzas? Si eres tú el Dios del poder, eres el Dios Shebaot de la guerra, que tienes en tus manos la vida y la muerte, dales fuerza. No, tenéis poca fuerza y no les promete que les va a dar. ¿Pero por qué? Ya vale, no te pasa a ti. Dices, dame fuerzas, Señor, y no te las da. Señor, tú tienes fuerza para mí, no te las da. ¿No es ese un motivo para dejar de lavarte las manos en inocencia? ¿No es ese suficiente motivo? ¡Cuánta injusticia! Pero cuando la balanza, como veis, ya está acariciando el suelo, ha tocado el suelo, el Señor le dijo a este hombre, déjame que contraataque. Déjame que ponga motivos para que me sigáis. Déjame que yo hable a ver si te puedo convencer. Pero Señor, tú me has dicho que mire, y veo a Habacuc diciendo esto, diciendo, el juicio no sale según la verdad. Veo a Habacuc diciendo, sale torcida la justicia, los tuyos no predican la palabra, no hablan la verdad del evangelio, pero déjame a mí, Habacuc, que te dé un poquito de espiritualidad y ponga un poco de madurez en la otra romana de la balanza y la pone y saben qué tiene que decir Habacuc. Aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en la majada ni ovejas en los corrales, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pero Señor, está Asaf,
que está diciendo en vano limpio mis manos en inocencia. En vano estoy consagrándome, la santidad no sirve para nada, pero me dejas que te abra un poco la luz de lo espiritual. Sigue leyendo, y Asaf sigue escribiendo y escribe. Todo esto me aconteció y pensaba yo mal de sí, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de los impíos. O como las iglesias de Pérgamo con alrededores satánicos. Me dejas, dice el Señor, que ponga un motivo para seguirme, si no vale la pena. El Señor dice al final del mensaje a Pérgamo: el que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Como veis, la balanza empieza a inclinarse. Está haciendo contrapeso el Señor, o como dijo a Éfeso, ese duro plato que les tenía preparados. Pero el Señor dice: pero espérate, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. O Esmirna, con esa fatal decisión de Dios de estar ministrados por los malos, pero el Señor le dice: pero al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Te valen esos motivos de Dios, ese contraataque de Dios? A Sardis, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro. A Filadelfia no le da fuerzas, pero dice: pero si perseveráis, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. A la Odisea, a la iglesia tibia, que se tiene que arrepentir, le dice: pero si perseveráis y os arrepentís, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Madre mía, hermanos, vaya motivos. Como veis, la balanza se ha inclinado y ya está a la mitad. Dios ha podido contrarrestar esos motivos, los ha podido contrarrestar. ¿Veis? Ha quedado todo equilibrado, todo en equilibrio. Pero hermanos, el Evangelio no es equilibrio. No. Acordaos de aquel hombre que vio la balanza estaba rota, hecha en pedazos. Y es que cuando se pone el cielo en la balanza, se equilibra. Cuando se pone el maná en la balanza, se equilibra. Cuando se pone estar con los seres queridos, se equilibra. Pero hay algo, hermanos míos, que Dios no pone como motivo, pero es el motivo verdadero. No equilibra la balanza, la rompe. ¿Qué es? Ay, os tengo que hablar de un hombre que perdió 4 hijos y escribe el salmista David así: hubiera desmayado yo. ¿Cómo? Que hubiera desmayado yo en esta tierra. ¿Por qué, David? Si no creyere que te veré a ti en la tierra de los vivientes. El motivo no es el cielo, el motivo es Cristo. Es lo único que rompe la balanza. Es lo único que hará que dejes de juzgar a Dios. No es el maná, no es sentarse en el trono, no es los seres queridos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el motivo que hace que un hombre con 10 hijos muertos pueda decir: yo sé que mi Redentor vive. David no dijo: yo hubiera desmayado si pensare que no veré, que veré a mis hijos. No dice eso. Dice: si pensare que te veré a ti. Ojo. Esto tiene migas, porque Dios no tiene que llevarte con migas de pan para que vayas detrás de Él. No, Cristo, escúchenme, Cristo es suficiente para romper la balanza. Él es el que rompe la balanza. Es el motivo que Dios no pone. Nunca se da Él como motivo. Él nunca se muestra. Nunca dice: pero yo rompo la balanza. No lo dice nunca. Él dice: si perseveráis os daré el maná escondido. Si perseveráis os sentaréis conmigo en mi trono. Regalos, recompensas. Sabes que lo que tienes que recibir ya lo tienes. Escúchame, todo lo que Dios da no es comparable con lo que ya ha dado. No. Todo lo que Dios da
no es comparable con lo que ha dado, porque el maná no le cuesta nada, el trono no le cuesta nada, el hacerte un nombre no le cuesta nada, pero la Biblia dice, he aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nos dio el Hijo, hermanos. Nos dio el Hijo. No hagáis injusticia en juicio, ni en medidas. Las quejas ofenden a Dios. No hagáis injusticia en juicio. Lo que Dios te tiene que dar, ya lo ha dado. Lo que rompe la balanza, ya te lo dio. El motivo para aguantar 9 meses de dolores es ver al niño. El motivo de Moisés aguantar a un pueblo contradictor constantemente 40 años en el desierto, observando cada día cómo le cruzaban la palabra, habían desintereses, se levantaban unos, le traicionaban otros. Eso se puede resistir, ¿cómo? Lo dice la Biblia. Dice, al que resistió, como viendo al invisible. Porque es la única manera. Es la única manera de romper la balanza. Y cuando uno entiende esto, deja de juzgar a Dios. Deja de juzgar a Dios. Oh, hermanos, no, mirad, yo podría seguir, pero no lo veo. Yo creo que esto es lo que tenía el Señor para hoy. Y aunque ha sido corto, es que creo que es lo que tiene el Señor para hoy. Escúchame, Cristo es suficiente. Dios no necesita las promesas de los predicadores para atraer a la gente. Cuando usted vaya a Valencia, no se preocupe por el libro que dé, no que hace falta que dé explicaciones, porque Cristo es suficiente. ¿No habéis entendido? A ver, que Dios no te necesita. Él te asume, te integra en su equipo para que lo disfrutes, pero Él no te necesita. Cuando uno tiene que testificar, no tiene que modificar la palabra para que encaje, porque Cristo es suficiente. Dios no necesita atraer a gente por medio de los seres queridos. No, ¿os acordáis? Porque veníamos a la iglesia para ver a los seres queridos. Ah, ¿no? Sí. Cuando había un luto en el barrio, la gente iba a la iglesia para ver a los... Dios no necesita hacerte eso. No necesita prometerte que los verás. Aunque eso está, Él es suficiente consigo mismo. Una cruz romana, un crucificado ensangrentado. ¡Gloria tenga su nombre! ¡Eso es suficiente! Es suficiente. Es suficiente. Vamos a ponernos de pie. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Escucha, sigue escuchando. En la Biblia nos enseña que en Apocalipsis todos le miran. Todos le miran, todos están fijados en él. Y si uno lo ve, es un cordero como inmolado. ¿Quién? No sé si ustedes han visto un accidente por la carretera. Uno no quiere ver a los heridos. Pero ¿qué tendrá que él es suficiente que estando heridos a todos atrae? Estando él ensangrentado, atrae. Vamos en pos del accidente porque nos hemos enamorado del accidentado. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Gloria tenga su nombre. Pesas justas, balanzas justas tendréis. Cristo es suficiente. Esto y por qué lo otro, Cristo es suficiente. El otro día hablaba con un matrimonio, me decía, ¿sabes las veces que hemos pensado en iros de la iglesia? Y yo pensaba dentro de mí, ¿sabes las veces que yo he pensado en deciros que os vayáis? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo entendéis? No necesitáis nada más que Cristo. No necesitamos el maná escondido. No necesitamos que nos escriba un nombre. No necesitamos nada de eso. No necesitamos que comer del árbol de la vida. Cristo es suficiente y no es en vano. Escúchame, no tires la toalla. No es en vano. ¿Saben por qué? Porque Dios no la tira por ti. Porque por ti y por mí sí que es para tirar la toalla. Porque cuando salgas de aquí seguirás hablando de la chatarra, seguirás hablando de... Y no darás lugar a lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué somos así?
seguiremos hablando del partido, seguiremos... ¿Por qué somos así? Cristo es suficiente. No tires la toalla, Cristo es suficiente. Aleluya.